Hola, buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre mi tema que he elegido sobre la temperatura, cómo afecta en en el sistema de la salud del humano. Se puede saber como qué es la temperatura. La temperatura es como lo que nos da energía en las mañanas, la fuerza que emite el sol, la que transmite hacia a la Tierra. Lo que puede ser es que nosotros tenemos una temperatura relativamente estable que se compone con la parte del sol y del ambiente en general. Se contribuyen entre esas tres maneras y el calor más que nada se ve en el termostato, etc. Hay diferentes tipos de termostatos y de temperatura, como los grados Celsius, los Fahrenheit, los Kelvin, entre otros, sino que esos son por los tres en general. Y ahora empezaremos con en qué es sus propios grados de temperatura. La temperatura como repito, es la energía que uno tiene. Cada cuerpo tiene la temperatura, como dije, óptima, por así decirlo, excepto cuando uno se resfría, tiene altas, bajas, que eso lo hablaremos más en detalle más adelante. En este sistema, como dije, ¿en qué nos afecta la temperatura? Puede ser no sé, pues la salud en general, puede tener fiebre, puede bajarle la temperatura, puede estar enfriándose la persona. Se puede demostrar que no está en la temperatura ideal del cuerpo para poder mantenerse bien. En lo que eso contrae que hayan diferentes maneras de cómo el cuerpo recibe y la temperatura y qué es lo que conlleva hacia eso. O sea, más que nada es como decir que la forma correcta que uno tiene su temperatura corporal no es la misma que está en el ambiente afuera de un lugar. Ahí rondando lo mismo en qué nos afecta la temperatura. Como he dicho, en distintas maneras. Además, cabe recalcar que hay tres tipos de temperatura: la corporal, la ambiente y la de altas y bajas de temperatura. Cada una es distinta, ya que de por sí se puede ver que la temperatura corporal, como dice, que es del cuerpo, o sea, temperatura que nosotros tenemos en general, o sea, la que nos mantiene en un rango normal. El ambiente varía dependiendo el clima que hay, el ambiente, cómo está, ¿cómo se llama esto? El verano, invierno, otoño, etc. Y las temperaturas altas y bajas se presentan, no sé, pues de repente en zonas demasiado específicas, como en la nieve, en el desierto. Ese tipo de altos rangos de temperatura en general en el cuerpo les afecta, porque al ser demasiado altas, el cuerpo no está acostumbrado a tanta temperatura, a tanta energía, por así decirlo. Por ende, aquí después vamos a detallar más los tres tipos de temperatura que estamos mostrando. A hacer una introducción a lo que es el tema de la temperatura. Ya. Para mucha gente la temperatura es solo energía, como es el día y nuestro calor natural. Se puede definir así, que hay una importante variedad dependiendo de la apreciación del momento. O sea, hay momentos en que la temperatura del ambiente en el día a día varía, sube, baja. Así, la temperatura humana básicamente es lo mismo. Se mantiene, sí, pero
varía. ¿Por qué varía? Porque si estamos un día muy caluroso, nuestro cuerpo puede empezar a sudar. La constante que sudemos es para que el cuerpo se mantenga en un rango. Lo importante de sudar es que el cuerpo esté refrescado, porque así podemos lograr que esté nivelado, porque si no está nivelado, el termostato puede que esté muy alto, entonces estaríamos totalmente sofocados por la temperatura, por el calor, porque no le hace bien al cuerpo, algo así, porque afecta en el estado anímico, entre otras cosas, porque uno cuando está sofocado, se siente con frío, se siente mal. Por ende, poder instruir acá en la introducción lo que el problema en general de la temperatura, lo que provoca es un poquito difícil de entender, o sea, difícil no. No se le toma mucho el peso de repente a la temperatura, porque dicen, no, está rico en verano, está mal en invierno, pero son temperaturas que al mismo tiempo funcionan y sirven para la salud. Exponiendo de este tema es el cuidado de la salud, porque no es fácil precavir sobre la temperatura, sobre cómo está el clima, cómo afecta la salud de una persona, en el ambiente en general, porque cuando uno está en invierno se abriga, que no es malo, pero después al cambio de temperatura el cuerpo le afecta, porque no sé, uno llega a la casa, por ejemplo, del colegio, del instituto, del trabajo, y si es en invierno, lo general es que la gente esté resguardada, con estufa, con algo. Entonces uno igual se saca la ropa, se queda con lo cómodo, pero eso le afecta al cuerpo porque el cuerpo cambia un nivel de estar bien alto con el abrigado por el frío, afuera en el ambiente, a estar acá dentro desabrigado, con polerón y polera, con chaqueta, etcétera. Se desabriga, entonces después lo que pasa, uno se resfría, se siente mal, puede tener fiebre, puede bajarle la temperatura. Eso puede provocar distintas cosas como problemas de presión, entre otras cosas. Por el desarrollo de la temperatura, como se puede mencionar, como mencioné, hay tres tipos de temperatura que son las más normales: el temperatura corporal, de temperatura ambiente y temperaturas altas y bajas. Ya. Vamos a partir hablando sobre la temperatura en general, después vamos viendo paso por paso cada una. Ya. La temperatura, como hemos dicho ya harto rato, es la forma de cómo varía el clima o la temperatura de uno, cómo nos afecta. Un termómetro, cuando hace mucho calor, mucha calor, el termómetro está arriba, así, arriba al final, porque hay mucho calor, pero si estamos en invierno, por así decirlo, baja mucho la temperatura y el termómetro está bajo. A uno, el normal, en una persona, lo normal va a estar en un rango normal, órbita tranquila, pero de repente, al resfriarse, enfermarse, problemas de salud, cambia, puede subir, puede bajar, puede ser distintas cosas, puede pasar cualquier cosa. Por eso uno tiene que tener... Ahora vamos a pasar a hablar sobre la temperatura corporal. Básicamente la temperatura que un humano, una persona debe tener en general para poder tener un rango de temperatura normal. O sea, este es el rango promedio en general. Puede uno tener un poquito más alta, baja, pero ese llega a un estado como de fiebre, etc. Este debe ser como el estado neutro, que encabe en que tiene una temperatura de 37 grados Celsius y 37,2 grados Celsius. Es la temperatura de un cuerpo normal.
O sea, si uno pasa los 38 para arriba, está en un estado febril, que tiene temperatura, tiene problemas, está muy acalorado, etcétera. Tiene mucha temperatura corporal. Entonces, cabe ya ser un problema porque el cuerpo tiene mucho calor y empieza a sudar mucho. Entonces ahí es cuando empieza un resfriado. Como la influenza, por así decirlo, porque la influenza o te sube la temperatura, te la baja y te ambiente. La temperatura ambiente, como puede uno ver, es del ambiente, o sea, en general es como de afuera, del exterior. Uno en un lugar, no sé, en cualquier parte de afuera, uno sale de la casa, ese día es el exterior. Que lleva a que lo normal, el rango de temperatura que tenga el ambiente puede partir, que en general puede ser normal entre 20 grados Celsius y 25 grados Celsius. Es como el tope rango normal. Después obviamente puede variar, porque la temperatura es variable, o sea, puede un día hacer mucho calor, pasar los 35, 25 normales, o un día bajar menos, hacen de 19 para abajo, en rango muy friolento. Por ende estaría en un estado de frío, no le gustaría hacer nada porque está helado, uno se siente con menos motivación un día frío. En cambio, cuando hace mucha temperatura igual, en el ambiente uno se siente bien, toma sol, gana esa temperatura que te da el sol, gana esas temperaturas bajas. Ya, vamos a partir por las altas. Las altas, como dijimos en la introducción, pueden ser cuando uno está en el desierto, en estos momentos que de repente en el verano hace mucho calor, entonces uno transpira solo por la energía por la temperatura que hay en el ambiente, que es muy fuerte. En otros lados puede ser mucha más y es muy peligroso para la salud porque te afecta el sistema, te dan mareos, te duele la cabeza, tienes miles de problemas distintos. Es muy difícil, pero al mismo tiempo uno puede ver que cuando hace temperatura cálida el cuerpo, como que, repito, se llena de energía, como que la temperatura ayuda. Uno toma sol, se siente bien en la persona. O sea, las temperaturas en esas altas y bajas, en esa alta buena y alta mala relativamente, dependiendo en cómo uno esté en la situación del momento. Porque se hace mucho calor, está en un desierto, por dar un ejemplo, uno se va a sentir sofocado, mal, dando todo por perdido porque es una temperatura demasiado alta y que afecta. Hablaremos sobre las temperaturas bajas. Las temperaturas bajas relativamente hablar lo mismo que una temperatura alta, cuando hace, pero en general no mucha gente le gusta las temperaturas bajas porque hace frío, uno se siente con menos energía, cuesta levantarse en las mañanas, uno se resfría y se siente mal porque hace frío, se resfría más fácil porque uno se cubre harto, se cubre para no tener la temperatura ambiente del frío. Y cuando llega el momento uno se puede resfriar por eso, por tener tanto calor dentro, comprimido, con tanta ropa que uno ocupa en invierno, por dar un ejemplo. Y después al desabrigarse se resfría. Y ahí empiezan los dolores de cabeza, se le tapan las narices por la temperatura, por el problema de temperatura que tuvo antes. Cuesta que tiene que uno comer cosas delicadas como sopa, arroz blanco, para poder estar como evitar un problema así, porque no es fácil y no es cómodo para una persona tener. Pasar a la conclusión. Bueno, la conclusión podemos sacar que temperaturas altas pueden ser buenas como pueden ser malas, como hemos podido ver por ejemplo. Lo mismo que las temperaturas muy bajas y bajas son distintas. Uno del problema de temperaturas muy altas es que uno se siente mal. Con el termómetro uno puede apreciar que está demasiado alto, en un rango impresionante, que llega a doler la cabeza, digo, no doler, o sea, puede que lleguen golpes de calor, entonces ahí es donde duele la cabeza. En cambio, si hay un termómetro en temperatura relativamente baja, uno se siente bien, se siente con ganas, se siente con energía, porque la temperatura es energía.
Y es bueno para el cuerpo, de repente, es bueno para el cuerpo cuando toma temperatura, porque te anima, te ayuda, etcétera. Pero no tanta, no sobrepasarla. Ya que, como repito, nuestra temperatura corporal es de 37 grados Celsius. Entonces ya de partida son buenos números, porque es lo normal, un rango bueno. Poder estar, gracias al ambiente, un poquito más con energía, etcétera, es bueno porque te ayuda, te sirve, te motivas. Por lo que es muy bueno eso. En cambio, si ahora deja, porque uno, repito, se siente mal, no tiene ganas de hacer nada, porque si son temperaturas demasiado bajas, el cuerpo se comprime, empieza uno a tiritar. Uno tirita cuando tiene frío, la temperatura es para que el cuerpo se caliente, para que estemos en un rango bueno. O cuando uno se frota las manos también hace fricción para que el cuerpo se pueda tener un poco más de calor, que se pueda nivelar, para poder estar anímicamente bien, porque cuando hace frío uno no tiene ganas de hacer nada. Por lo que uno empieza a frotarse o soplarse para crear energía, calor y poder estar un poquito más animado, pero por eso es complejo. Porque la temperatura es de repente difícil de entenderla. O te cuidáis mucho o no te cuidas tanto. Por eso es difícil. Es un problemita difícil, pero hay que tratar de educar a los pacientes para que puedan ver el problema, los pros. Lo último, el aprendizaje en este curso. Ya, en este curso aprendimos un buen uso del lenguaje, el poder expresarse bien, el que uno tenga un buen uso de palabras armónicas que se puedan utilizar bien, un lenguaje apropiado para un estudiante, para una persona, un profesional en general, para que se pueda demostrar y se pueda elaborar en un mundo con buenas palabras, con un buen lenguaje, con buenas actuaciones lingüísticas, para poder afrontar a futuro o relativamente ya, hablar con alguien de manera culta, sin problemas, con un buen lenguaje, repito. Para eso sirve este curso, porque el curso relativamente es muy importante tener un buen lenguaje, que se entienda, que se explique de buena manera, aprender a citar de distintas maneras y de distintas fuentes, entre otras cosas. Para eso este curso de aprendizaje y comunicación es muy importante. Además, y último, sirve mucho para poder aprender el uso correcto de cada lenguaje, el término en general, el aprendizaje de los afiches, entre otras cosas.